Sí. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Disculpen la tardanza, estábamos dando un poquito de tiempo para que llegaran por la lluvia y además pues estamos ya aquí en la grabación de esta conferencia, en la cual para nosotros es un gusto tener el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, a ver, compañeros, nada más permítanme presentar el día de hoy a Leo Gabriel, que yo sé que ustedes todos lo conocen, y es una persona que además de ser un periodista es antropólogo social y de trabajar en varios proyectos en la defensa de los derechos humanos, es activista, está en contra, todo lo que está en contra de la guerra y a favor de la paz. Él se ha encaminado en diversas luchas y en diversas movilizaciones para poder apoyar a los pueblos de Siria, de Palestina, ha trabajado en la pacificación de ellos y sobre todo también él ha sido una persona fundamental para el funcionamiento del Foro Social Mundial. En Europa se ha dado a hacer también la promoción y a conjuntar esfuerzos con diversas organizaciones y es miembro internacional del foro. Actualmente también está aquí en América Latina haciendo otro de sus proyectos porque él es polifacético y ha venido a visitar ahora y a entrevistar al padre Solalinde, y entre sus múltiples actividades se da tiempo para también hacer la convocatoria para el próximo Foro Social Mundial aquí en México 2018, que será en noviembre, ¿verdad? Noviembre, y cuyo eje central será la migración. Pero en torno a eso, él nos trae una propuesta que es la que le da el nombre a esta, digamos que a esta reunión, que es hacia una asamblea de resistencias mundial, regional y en este caso de México, que son unas propuestas precisamente independientemente de cualquier organización política y es una propuesta para aglutinar a todos los movimientos sociales y que puedan confluir en una propuesta para cambiar y mejorar este mundo. Pero mejor lo dejamos a que les explique Leo de qué se trata la conferencia del día de hoy. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, y ya puedo decir de cara afuera, señoras y señores, es decir, compañeras y compañeros. Realmente esta palabra compañeras, compañeros, viene de acompañar, entonces es mucho más adecuado, porque lo que yo solicitaría el día de hoy es su acompañamiento en un determinado camino que se trata de describir esta noche. Yo he venido en varias ocasiones aquí y siempre estoy maravillado de la fidelidad del público con Laura, con los temas que se están exponiendo aquí. En el pasado me tocó referir sobre por ejemplo, creo que la última vez fue sobre Siria, porque estoy muy metido desde 2012 en el proceso de paz de Siria. Ustedes dirán, no con mucho éxito, porque sigue la guerra de manera más violenta que nunca. Si a alguien les interesa de hacer un resumen de la situación, con mucho gusto lo haría después. En otras oportunidades, por ejemplo, cuando hicimos la película esta sobre las policías comunitarias en Guerrero, eso fue antes de la tragedia de Ayotzinapa, me tocó así ver que el cambio del sistema de justicia, y sigo pensando esto, es lo fundamental también para el proceso de México, porque mientras que existe la impunidad no se puede avanzar por ningún lado.
esta noche el tema no es un tema particular como otras, sino esta noche el tema es el mundo, la globalidad del mundo, porque a lo mejor ustedes sienten de veces en cuando así que México es particularmente malo con todos los estragos que se está viviendo, los narcos en alianza con estructuras oficiales, la violencia en las calles, quizás aquí en la capital se siente menos que en otras partes. La gente quiere irse a Estados Unidos, quizás a otros países, los centroamericanos todavía más. Entonces, viéndose desde la perspectiva de México, hay una especie de tendencia de huir o de refugiarse en otras órbitas. Si uno ve el mundo como todo, como un total íntegro, uno se va a dar cuenta que esta misma sensación existe en casi todas las partes del mundo. Mi último trabajo que yo había hecho en Birmania, que ahorita se llama Myanmar, donde esto resaltó también después de una dictadura militar que duró casi medio siglo. Hay esperanzas, pero hay esperanzas que son muchas veces reprimidas por los que no quieren dejar el poder. Si vemos a Europa del Este, que es muy familiar, puedo decir a mí, siendo austríaco, allá tenemos una subida muy rápida de las extremas derechas nacionalistas, racistas, xenófobas, y la gente, al igual que los mexicanos que quieren ir a Estados Unidos, tratan de ir a Europa del Oeste, donde también ya la situación se ve negra o azul, porque azul se ha vuelto en varios países europeos el color de la extrema derecha. Ya no es el café de los nazis, sino que ya se adaptaron un poco más, pero no son menos absolutistas, menos represores que antes. Entonces, Europa del Este está en este momento en un estado sumamente crítico, incluso como escenario de confrontación de una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos, o mejor dicho, la OTAN, que está colocando sus bases alrededor de Europa del Este, tratando de formar un cerco alrededor de Rusia. Y en el epicentro de este conflicto se encuentra Ucrania, que sufre mucho. No se reporta casi nada en los medios, pero hay decenas de miles de muertos, hay gente, más de 1 millón seguramente, no se sabe exactamente cuánto, que huyen hacia Rusia, una menor parte también hacia Ucrania del oeste, porque el país está siendo dividido por las políticas occidentales. Hablando de mi propio país, Austria, si no hay un milagro, y en este sentido no creo mucho en los milagros, casi es seguro que nuestro próximo jefe de gobierno va a ser
el líder de la bancada de la extrema derecha, que se llama Strache, y que ya se está conformando en alianza con otros corrientes de extrema derecha, como en Francia la señora Le Pen, como también todo esto confluye con la disolución de la Unión Europea en un movimiento fuerte empujado por esta extrema derecha. Esto es, digamos, el escenario europeo. Sin querer cansarles demasiado, pero yo estuve hace poco también en África del Oeste, o sea, en aquella parte donde se habla francés, y veo que ahí las contradicciones están aflorando en Mali, en la Costa Marfil, en diferentes sectores que parece que no son confrontaciones políticas, porque son más bien, aparecen como luchas de poder de uno que quiere ser presidente y el otro, pero si uno ve más cerca se ve alentado por las grandes empresas transnacionales como la Shell, en el Congo por ejemplo, y en otras partes. Este mundo, en fin, de alguna manera se está ensombreciendo. Nuestras esperanzas que teníamos hace unos años de que hay América Latina con los gobiernos de izquierda también se están yendo poco a poco, o en realidad con bastante rapidez. Como se dice en inglés, el backlash, la contraofensiva por parte de la derecha es bastante notable. En Brasil, donde se ha destituido Dilma Rousseff, en Argentina, donde el kirchnerismo acabó, el peronismo algo de izquierda. En Paraguay hace unos años hubo un golpe institucional, y Venezuela pues merece una conferencia en sí. Está en este momento en una situación muy crítica y quién sabe cómo va a terminar. Entonces, ante esta situación, nosotros en el Foro Social Mundial nos reunimos en nuestra cuna, que es Porto Alegre, Brasil, y hubo 3 días de todos los movimientos del mundo en una pequeña asamblea de representantes del Consejo Internacional, una discusión alrededor de estas problemáticas. Muy interesante quizás para ustedes es que, a pesar de que esta, como otras veces, no hubo ningún representante de México presente, la palabra México sonaba mucho en el contexto ya mundial. Eso tiene que ver con la línea de separación que hay y los flujos migratorios que están siendo parados en este momento entre Estados Unidos y México. Entonces ustedes están, digamos, en el frente, por razones geopolíticas en esto. Entonces la pregunta que surgió era ver qué se puede hacer. Para los que todavía no se han familiarizado, discúlpenme los demás, pero tengo que, para tener muy claro qué es el Foro Social Mundial, solamente a grandes rasgos escribirlo.
El Foro Social, la idea del Foro Social Mundial es encontrar un punto de, muchas gracias, un punto de convergencia entre movimientos sociales, antiguerra, entre los movimientos feministas, las mujeres, la Marcha Mundial de Mujeres es muy importante, los campesinos, Vía Campesina es una alianza mundial de los campesinos que es quizás la organización más grande, unos 50 millones de afiliados, y ahí la gran idea de los fundadores ha sido crear un espacio que en contra del Foro Económico Mundial que se está celebrando cada año en Davos, en Suiza, con todos los grandes jefes de los transnacionales, donde muy interesantemente y significativamente hasta los jefes de gobierno, los más poderosos, están yendo con cabezas agachadas porque haciendo sus referencias frente al gran capital que está dominando el mundo. Y nosotros, el Foro Social Mundial, tratamos de ser así como una reacción a esto, esta proliferación del capitalismo, no de manera muy abstracta, sino muy concreta, en forma de las grandes entidades del capital financiero, de contrarrestar esto. Y al poner, digamos, al organizar primero cada año, después cada 2 años, un foro social mundial en diferentes sitios del mundo que tienen para esta época, para el momento preciso en que se hace un significado especial. Así, por ejemplo, no el último, sino los 2 anteriores foros sociales mundiales eran en Tunisia. ¿Por qué? Por la primavera árabe, por el flujo de, digamos, de movimientos de democratización contra las dictaduras impuestas sobre todo por los Estados Unidos, pero también por otras entidades. En otra oportunidad, cuando la guerra estaba muy fuerte en el Irak, lo hicimos en Mumbai, en la India, donde hasta hoy llegó la mayor cantidad de gente, más de 1 millón de personas concluyeron ahí. Entonces, regreso a esta reunión tan importante en Porto Alegre, donde hicimos una recapacitación del análisis mundial, y decimos, no podemos seguir soñando que a través de gobiernos, aunque no se llamen siempre de izquierda, pero gobiernos progresistas que se podrían calificar como de izquierda, tal como por ejemplo en el mismo Brasil Lula y después Dilma Rousseff, en la India con la Sonia Gandhi, donde pensábamos que si empujábamos estos procesos electorales, entonces finalmente podríamos llegar a una situación de poder estando en el gobierno. Ya no podemos creer en esto, no solamente porque estos gobiernos se están derrumbando, como le dije, tomando ejemplo en América Latina, sino porque
nos está claro que no se puede cambiar el sistema desde la palestra de gobiernos, porque siempre hay entidades más poderosas que no dejan actuar a estos gobiernos. Le pongo un pequeño ejemplo de un país muy pequeño, El Salvador. En El Salvador, la antigua ex guerrilla del FMLN está en el gobierno. Y yo, la última vez que estuve en El Salvador, se presentó el caso siguiente, que para poder pagar los sueldos de los empleados públicos y otras cosas de manera muy urgente, se necesitaba tomar un crédito, la cosa muy normal, crédito del Fondo Monetario Internacional, que no puso más obstáculos que siempre, pero el chiste era que se tenía que aprobar en el Parlamento, y en el Parlamento el FMLN no tenía la mayoría, sino una situación un poco semejante como en el Brasil, tenía la posibilidad de bloquear, y por un voto, por probablemente comprado de ellos, de la derecha, se bloqueó esto. Entonces el país queda pobre, el rey no manda nada porque está no hay los recursos suficientes, y eso es solamente un ejemplo como que vino que se discutió en esta reunión. ¿Por qué no podemos siempre seguir diciendo que ya va a venir el gobierno de izquierda y entonces todo va a cambiar? Lo digo con cierta énfasis aquí en México, porque aquí también hay esperanzas serias, según me comentaron, de que la izquierda podría llegar al gobierno, pero espero que aquí no se haga. Si es así, me alegraría mucho, pero espero que no se haría los mismos errores que se hicieron en otros países. ¿Qué son los errores que se hicieron en estos países? Es de pensar que a partir de una estructura de partido se puede realmente cambiar las cosas fundamentales, combatir las injusticias, la pobreza, controlar las fuerzas represivas, etcétera, etcétera. Y esto resulta que en un momento dado, tomemos el ejemplo del Brasil, la derecha, que ofrecía dineros por donde quiera, incluso a través de instancias como la agencia petrolera Petrobras, la derecha un día dijo no, basta, y dentro de muy poco tiempo, con una campaña mediática enorme, ellos tienen lo que aquí Televisa, allá es o Globo, y tienen esta fuerza mediática que hace que de noche a la mañana pueden movilizar a miles de gente, a centenares de miles de gente, a veces para hacer retroceder todo el proceso. ¿Y cuál es el error? De pensar que el partido en sí tiene la fuerza suficiente como para contrarrestar.
Lo que sí es necesario en cualquier escenario político, o sea, en un país está la derecha o la izquierda, no importa para eso, es no solo conservar el movimiento social, sino invertir dentro de las fuerzas del movimiento popular para que éste representa un bloque relativamente sólido frente a los empates de la derecha, porque si no, el gobierno, el partido se puede hundir en cualquier momento. Es una estructura demasiado débil. Aunque gane las elecciones, no quiere decir que se puede transformar algo en los países. Esto fue el análisis que hicimos, no solamente visto a América Latina, pero también en otras partes, donde la cultura mundial, y eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico, eso tiene que ver con aquellas personas que pasan su tiempo, que a lo mejor son muy politizados y muy buenos en su cabeza, pero se está pasando cada día solamente frente a este aparato, la computadora, y ven todo, y esto no promueve nada, esto no cambia nada. Es un instrumento quizás para la movilización, pero la movilización se tiene que dar. No es que a través del Facebook, que el Facebook por sí solo representa un poder. Entonces, hay que, a nivel mundial, hay que reactivar aquellas fuerzas que quizás hace 30, 40, 50, 60 años existían con fuerza, reprimidos por dictaduras militares y otros, pero con una cohesión mucho más fuerte que ahora, donde este pseudoliberalismo con la sociedad de consumo adormece a todos los que podían ser activos. Entonces, ¿qué hacer? Esto era la gran pregunta. ¿Qué hacer en esta situación? Los unos dijeron, pues vamos a seguir con el Foro Social Mundial como siempre, que nos juntamos cada 2 años y es muy útil para todos, de conocerse mutuamente, de hacer contactos y después mantener una cierta, digamos, unidad intelectual. Pero vimos que viendo la situación a la hora actual, eso es demasiado poco. Eso es casi, podríamos decir, un lujo de ir a conferencia solamente para escuchar cosas inteligentes o hablar cosas inteligentes. Esto no cambia al mundo. Necesitamos procesos estructurados de donde salen convergencias, pero no ideológicas, sino convergencias con miras a crear alternativas de poder, o por lo menos resistencias en contra todo este hielo azul que está echando, que se está rodeando al mundo. Existe una expresión en alemán que se llama Packeis, que es cuando en un lago, cuando el lago se enfría porque hay temperatura de -0, entonces se forman los hielos que están flotando, y este hielo flotando no deja ni a los peces ni a nadie subir arriba, y así
es este mundo, tenemos que encontrar enclaves más o menos grandes, según las condiciones, etcétera, para que estas alternativas que tenemos todo en la cabeza, la lucha por la justicia social, en contra de la represión y militarización, en contra de la xenofobia, el sexismo y todo lo demás males del mundo, para que esto pueda realmente hacer figurar como entidad. Algunos van a decir, bueno, pero eso ya lo tenemos, existen los sindicatos, por ejemplo, que harían esa tarea. Si usted ve y analiza concretamente el mundo sindical, y eso en todas partes del mundo está en bajada en cuanto a su capacidad, eso tiene que ver un poco con el cambio de sistemas económicos, que ya no hay trabajos fijos, sindicalizados, sino es una economía, digamos, del tercer mundo, como que está en este momento predominando entre lo que ha sido la clase trabajadora. Entonces no son suficientes estas unidades, son muy valiosos, pero no son suficientes. Tendría que aliarse con otros para conformar y consolidar un bloque histórico, como decía el gran Gramsci en un momento dado. De ahí surge la idea, justamente en esta discusión donde estaba todo el mundo, surge la idea a partir de un movimiento que hemos menos esperado, para decir la verdad, porque mundialmente no es tan fuerte, tampoco en México, los afrodescendientes. Los afrodescendientes que han conservado todavía en Brasil se llaman quilombos, en otras partes, en otras las comunidades negras. Ellos tienen una ciudad en donde ellos son mayoría. Eso es Salvador de Bahía, Brasil. Y curiosamente, ahí es la única gran ciudad en donde las últimas elecciones municipales el PT, el partido de izquierda, no perdió, por la coherencia que ellos tienen. Y ellos han propuesto de hacer lo que ellos practican desde siglos en realidad, es decir, constituir asambleas que tienen la ventaja que, a la diferencia de decisiones de partido que son tomados arriba y después articulados hacia abajo, a lo mejor en su concepción, si son muy democráticos como partidos de izquierda deberían ser, entonces la decisión que está tomando arriba está resultado de un proceso de discusión desde abajo, pero en la ejecución va de arriba hacia abajo. Mientras que la asamblea tiene la gran ventaja de que de ahí la gente que quiere, no importando si tienen puestos jerárquicos altos o bajos, pueden estar presentes, y no solamente presentes, pueden participar en un proceso de discusión y también en el proceso de implementación. Nosotros teníamos en el Foro Social Europeo esta experiencia ya antes. Nosotros teníamos en las reuniones preparatorias del Foro Social Europeo siempre
centenares, a veces miles de gente, y nos preguntaron por qué hacen tanto esfuerzo de convocar a tanta gente si se trata nada más de un evento. El Gran Capital organiza eventos mucho más grandes con un pequeño buró que tiene recursos económicos y que sabe cómo están haciendo las cosas, los managers, etc. Pero no es el chiste es que los que vienen y que acuden a estas asambleas se sientan comprometidas a traer y llevar el mensaje hacia afuera y representar fermentos dentro de sus diferentes ámbitos sociales para que la gente asuma la decisión que sea como un compromiso. Ahora, si vemos esa dinámica de asamblea, no solo por un momento, no solo a nivel local, donde se da el fenómeno muchas veces, ya desde ahora, ni no solamente si vemos, por ejemplo, los zapatistas aquí tienen este concepto de la autonomía de las comunidades. No lo vemos solamente a este nivel, si no lo vemos solamente a nivel regional, donde a veces se está dando también, sino por un momento soñamos que esto puede existir en el mundo, es decir, asambleas intercomunicadas que representan fuerzas y que se pongan de acuerdo sobre ciertos puntos estratégicos, movilizaciones concertadas entre todas las diferentes representaciones reales, no ficticias como en el sistema representativo de diputados que después hacen otra cosa que lo que deberían hacer, sino realmente el pueblo que se pone en marcha. Es un proceso no muy fácil de imaginarse. Eso implica que tenemos que ponernos de acuerdo sobre en un momento dado sobre determinadas prioridades. En este momento, por ejemplo, una de las prioridades en el movimiento internacional, quizás ustedes no están de acuerdo porque no lo sufren personalmente, es contra las guerras. Las guerras en el mundo, en Ucrania, en Siria, que se está extendiendo por todo el Medio Oriente, y una avalancha que por medio del terrorismo en Europa también está captando, que se expande en todo el mundo. Si no logramos parar estas guerras, va a ser muy difícil hacer otra cosa que esconderse o huir, migrar, y luego solamente un inciso. Lo que pasa en Siria es que la mitad de la población está en estampida, la mitad de la población, imagínense, transpuesta a México, no sé, 100 millones, 120 millones México, si la mitad de la población estuviera yéndose a Estados Unidos, a lo mejor sería bueno para dar sus buenas lecciones al señor Trump, pero para el país esto sería catastrófico, ya no existiría prácticamente como tal, y eso está ocurriendo en Siria y en otras partes del mundo. Entonces eso es una prioridad. Otra prioridad es el sistema, lo sabemos desde hace muchos años, décadas, sobre todo los que estamos involucrados en procesos de izquierda, que es el llamado capital financiero internacional.
¿cómo podemos echar granitos de arena adentro de esta maquinaria para que esta maquinaria no puede seguir funcionando? No tengo la respuesta. Hay otros que saben un poco más. Los que compré aquí un libro viejo sobre la deuda de Ríos. Él tiene ciertas ideas muy buenas, pero para que esto pueda ser efectivo se tiene que tener una masificación de la acción. Es lo que digo siempre a los palestinos en este momento, que cuando están llamando al boicot de los productos de Israel para ejercer presión, yo digo, bueno, yo estoy de acuerdo en principio, etcétera, pero no creo mucho en la eficiencia de esto, mientras que es un porcentaje mínimo alrededor del mundo que están boicoteando. Cuando se dio un boicot a África del Sur hace unas décadas, ¿se acuerdan? Entonces sí era una cuestión compacta alrededor del mundo, sí bloqueó la maquinaria de los racistas en Sudáfrica y sí contribuyó al cambio radical que se produjo en aquel entonces. Entonces, también para esto se necesita, digamos, estas diferentes asambleas regionales en que se fijan determinadas prioridades y finalmente el gran sueño es que llegamos a tener un proceso de asambleas, porque no es solamente un día que se junta todo y se decide todo, eso sería antidemocrático, sino tiene que construirse este proceso poco a poco, que finalmente se obtenga la fuerza para tener una fuerza realmente equivalente a lo que tiene el capital o lo que tiene la extrema derecha. Por muy más nacionalista que se presenta la extrema derecha, ellos son muy bien organizados en sus redes internacionales, se apoyan mutuamente y nosotros a veces quedamos en nuestro país, México en caso de ustedes, yo en caso de Austria, y no miramos de la necesidad de hacer algo más allá de las fronteras para poder contrarrestar nuestros propios enemigos nacionales. Ahora, con esta idea de asambleas de resistencias en la mente, yo tomé contacto hace como poco tiempo, porque la reunión de Porto Alegre, esto fue hace 3 meses, entonces quizás hace mes y medio tomé contacto aquí con mis amigos políticos mexicanos con que nosotros que habían formado hace unos años, ¿se acuerdan ustedes? 2008, 2010, habían conformado este maravilloso encuentro que se dio en el Zócalo y que se llamaba Foro Social Mundial México, que era una especie de asamblea, solamente lo que no se dio es una cohesión alrededor de temas suficientes como para irrumpir al escenario político como tal. Entonces, en varias conversaciones con la gente, por ejemplo, de la UACM, por ejemplo, con las redes de economía solidaria, por ejemplo,
con las asociaciones que se dedican a ayudar a los migrantes y a luchar por los derechos de los migrantes, con los artistas. Yo soy uno de los cofundadores de Cleta, de un movimiento teatral, entonces era fácil para mí de entablar comunicación con ellos en el aspecto comunicacional, con CENCOS. O sea, con todo eso tomé contacto y les presenté la idea que estábamos discutiendo ahí. Y de alguna manera hizo chispa. Cuando usted habla con otra gente, uno tiene muy pronto la sensación, bueno, este me escucha porque es un señor o una señora muy cortés y no me quiere interrumpir, pero en realidad no le interesa. Luego hay algo que interesa un poco, pero no suficiente como para cambiar mi vida o sacrificar el cumpleaños de un nieto o de una suegra porque hay algo muy importante en este momento. Y luego hay algo como un cierto entusiasmo, quizás es un poco fuerte la palabra, pero un interés muy fuerte por una cosa. Y yo sentí, tengo aquí apenas 3 semanas, yo sentí que realmente la gente con que se había hablado sobre el tema que me tocaba exponer aquí, sí estaba convencido que se podía hacer algo. Antes que nada fueron las asociaciones de los migrantes. ¿Por qué? Porque ellos ya de por sí es una estructura algo paralela al proceso del Foro Social Mundial como tal. Existía desde 2005 unos encuentros que se autodenominaron Foro Social Mundial de Migración. Primero era en Madrid, me acuerdo, después en Filipinas, después a otras partes, en África del Sur, el último era en Sao Paulo. Y este Foro Social Mundial, Foro Social Mundial de la Migración, va a tener lugar en México en noviembre del 2018. Pero ahí se dio una discusión interesante. Dijeron algunas redes, me acuerdo, a lo mejor usted conoce el nombre, se llama Luis López Llera, uno de los coordinadores del movimiento ecosistémico. Él de repente dijo, pero no es que los migrantes pueden ser la vanguardia, primero porque no tienen la capacidad organizativa, como cambian tanto el lugar, etc. Sino ser migrante no es un fin en sí mismo, no es una solución de los problemas. Se entiende, hay que proteger a los migrantes, hay que solidarizarse con ellos, etc. Pero es más bien consecuencia de un proceso y no la raíz de ese proceso. Entonces, con este insumo en la cabeza, dijimos, hay que ver si las
razones de la migración y correlacionarlos con las diferentes temáticas de las estructuras existentes. Por ejemplo, los sindicatos están, eso es su naturaleza, defendiendo los derechos de los trabajadores. Entonces ellos pueden enseñar a los migrantes de cómo se puede luchar por los derechos, que no son trabajadores sindicalizados, pero en otras partes. O otro ejemplo, economía solidaria, gente que no tiene trabajo, que no tiene subsistencia, etc., les sería muy útil de aprender algo de estas redes que ya existen desde hace mucho tiempo en México, y que al mismo tiempo que decimos que correlacionar con los migrantes, hay que irrumpir en la opinión pública. O sea, ahí necesitamos los artistas, ahí necesitamos a los comunicadores, ahí necesitamos Facebook, ahí necesitamos muchos diferentes instrumentos como medios para obtener la meta, que es la movilización. La movilización que no solamente, también es, pero no solamente son las manifestaciones, sino la movilización significa a veces estar implicado en una cosa como para realizar determinada idea y formar un grupo, a veces aparte, para concretizar una u otra cosa. Entonces, esto podría ser un momento en el año entrante, que va a ser un año muy interesante para México y para el mundo, que a veces me dijeron: ¿por qué vienes con estas cosas que sí hay elecciones? Y yo digo que justamente por esta razón, porque hacer campaña electoral, eso es mi opinión, quizás ustedes tienen otra, no significa solamente hacer así con las banderas del partido. Esto ya no llega a mucha gente, porque todo el mundo lo hace y así, sino estructurar procesos que en un momento dado podrían incidir hasta en las elecciones, pero eso no es la meta de esta iniciativa. Lo digo porque, y lo traigo a cuenta porque yo estaba aquí el 4 de junio y me fui al Estado de México. Y realmente ahí yo vi que, conociendo un poco, me he hecho muchas veces observación electoral en diferentes países, que no se tuvo el nivel de organización de bloquear los sistemas de fraude que ya estaban planificados, que ya se sabía. Entonces, después decir que es una injusticia y que esto no sirve para nada. Hay que bloquear el sistema de fraude. Y existen métodos para esto, pero para esto hay que organizarse. Hay que tener, no organizarse solamente a pequeño nivel, sino a niveles más amplios. Pero repito, para que no me entiendan mal, yo no soy aquí para hacer proselitismo para algún partido político, sino para transmitir una idea que puede reflejarse en muchos ámbitos de la sociedad y producir discusiones alrededor de determinadas metas que hay que implementar después. Entonces, lo que se ha pensado es
crear un proceso que nos lleve por medio de diálogos entre diferentes sectores de la sociedad, desde luego no solamente se darían aquí en la capital, a conformar a entidades, a conformar interesados para que en un momento dado se puede convocar una asamblea donde a lo mejor no van a venir más que 200 personas, no importa, es un inicio, porque estas 200 personas, si se están realmente prendidas de la idea, pueden hablar con cada uno con otros 10 y ya estamos los 1000 o sea, la asamblea tampoco es una cuestión así fija en un momento dado, sino es un proceso que se podría ampliar y servir tanto a la conformación política para combatir fenómenos como la represión a los migrantes, pero también pueden servir a construir ciertas bases económicas que como sigue la crisis en general, que no es una crisis del sistema capitalista. Los capitalistas, muchas gracias, muy bien, mejor que nunca. Desde el 2008 las cifras lo comprueban. Los bancos se han expandido, todo eso. O sea, no es una crisis del capitalismo, sino es una crisis de los que no estamos considerados como sujetos interesantes para el capitalismo, es decir, la gente común y corriente. Entonces, en diferentes ámbitos se podría lograr hacer esto. Trataríamos los que pedido a Laura, que siempre está muy sistemática, de coleccionar las direcciones de correo electrónico, y si a alguien de ustedes no le interesa, por favor que también lo digan, pero si no, vamos a hacer llegar periódicamente a sus maquinitas las informaciones pertinentes a este proceso. Hasta ahí quería llegar. Yo sé que las cosas son quizás no tan claras porque todavía no se ha hecho. Es un experimento, pero por lo menos un experimento que no es solamente a nivel local, no solamente a nivel regional, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Y esto podría ser una perspectiva hacia donde podríamos atinar a un cambio de relación de fuerzas con nuestros enemigos. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo les pido de favor que seamos muy concretos y breves para que todos hagamos aquí esto. Hagamos unas 5 primero, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Preguntamos para que dé tiempo a que Leo responda. Las 5 seguidas, ¿sí? Buenas noches. Bueno, aquí en México ya sabemos que en las elecciones pues hay trampas y hay compra de votos, etcétera, que mucha gente, bueno, se deja su lugar por las situaciones de compra de votos. Y aparte, bueno, tenemos una población con algún porcentaje Por la, acá, al revés, acá.
Bueno, tenemos elecciones, bueno, con venta de voto, etcétera, pero también tenemos una población en algún porcentaje que no está educada en cuestiones de la situación del país, ¿no? Entonces, a la parte tenemos los votos generacionales, de que las familias, porque su tatarabuelo votó por el PRI, siguen votando todos hasta la última generación, ¿no? Pero a mí, yo quiero preguntarle acerca de las votaciones en Europa. Yo no creo que existan ese tipo de cosas, o si lo hay, no sé. Pero ¿por qué la gente vota por la ultraderecha? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, el neoliberalismo, a través de sus medios de comunicación, a través de la educación, etcétera, permea su ideología y sus intereses en la clase trabajadora también. No toda la gente tiene condición de clase. ¿Por qué? Porque el mismo neoliberalismo les está metiendo en la cabeza pues su ideología, ¿no? Entonces, bueno, esa es esa es la pregunta. Y yo quiero preguntar algo que alguien me dice, o que dicen, y usted que conoce este tema sobre Siria, dicen que en México hay más muertos que en Siria. Que en México la cantidad de muertos que hay en cosas clandestinas y todo lo que está pasando, que su mamá es que los muertos en Siria. Yo quisiera saber qué de verdad hay en esto. Bueno, primero que nada felicitarlo por su propuesta, que es muy interesante porque a pesar del ambiente pesimista que se vive, estamos en un callejón sin salida de los pueblos, de que no encontramos solución, de que cada día es más aguda la violencia a nivel mundial, surge pues una idea muy interesante de que México podría encabezar un movimiento mundial por la paz. Hay que recordar que en 2003, cuando fue la invasión a Irak, 29 millones de seres se pronunciaron por la paz, y hoy que estamos en un periodo de preguerra mundial, no hay gente que llame a la paz. O sea, es muy grave esa situación, y principalmente hoy que la península coreana, por ejemplo, se está militarizando, en que cada día el conflicto en Siria, como decía la compañera, cada día es más grave, pues cada día por el problema de Qatar ahorita que se está dando en Medio Oriente, existe posibilidad de que en México se pueda empezar un movimiento por la paz. Entonces yo pues pondero su propuesta, aunque creo que todo proyecto de antemano está condenado al fracaso si no hay una palanca que lo mueva, ¿no? O sea, en ese caso, por ejemplo, vimos que en el Estado de México sí definitivamente hubo un fraude, pero ese es el proceso electoral histórico en México, ¿no? Que existe, ¿no? O sea, es imposible revertirlo, ¿no? Entonces, México podría hacer un movimiento por paz, y sería posibilidad de que esa pregunta de que lo podemos encabezar en México, bajo qué términos y qué posibilidades hay de desarrollarlo. Gracias. Sí, buenas tardes. Sí, yo también tengo una pregunta, pero también por acá. Bocina. Una memoria de las actividades del Foro Social Mundial, digamos, que son de este siglo, que podemos recordar que hubo movilizaciones muy importantes de las cuales tuvimos noticias en Seattle, en Génova, en una serie de países en donde hubo reuniones de los ricos, de los bancos, de todo esto, y hubo respuestas. Y este Foro Social Mundial se fue reuniendo de una manera muy plural, muy diversa: cooperativistas, mujeres, diversidad sexual, capacitadores, sindicatos universitarios. A mí me tocó representar mi sindicato, pero estuvieron todos los de la rama universitaria participando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y también los jóvenes se fueron a Venezuela a la reunión del Foro Social Mundial, después de que había habido una reunión del Foro Social Mundial en Belo Horizonte, en Brasil, donde estaba el presidente Lula y luego estaba el presidente Chávez, que dieron facilidades, y ahí fueron los jóvenes, y que tuvieron aquí en México una repercusión, una influencia muy importante, porque después esos jóvenes transmitieron muchas facilidades, fue muy barato el costo para ellos, y
y ya después vieron que todos reunidos ahí, que sí había posibilidades de movilizarse, y por ejemplo tuvo una repercusión muy importante en este movimiento de los jóvenes llamados del 132. Así es que esas reuniones que fomenta aquí Leo Gabriel han sido muy importantes. Va a haber continuidad, claro, frente a esas movilizaciones de concientización internacional, pues prácticamente mundial. Han habido respuestas represivas por parte de los gobiernos. Ahí tienen Argentina, Brasil y en México, que es una matanza, una guerra, ¿verdad?, selectiva, sobre todo contra los periodistas, pero campesinos, ecologistas. Pero toda esa gente ha estado muy consciente de que sí se pueden reunir, sí pueden reunir elementos, y ahora se acabó con algo que el Foro Social Mundial fue promoviendo, la conciencia de que ya no tienen la legitimidad. Decían que iba a haber más empleo, más pues de todo, ¿verdad?, con una serie de conceptos como ciudadanización, que no consistió en otra cosa más que en la privatización de todas las empresas, de todo lo que hemos visto, pero ya no tienen legitimidad, andan escondidos, andan a salto de manda, como decimos aquí en México, corre, no se pueden presentar en ningún lugar público, ¿verdad?, porque se llevan unas rechiflas y hasta persecuciones, como ahora ya perdieron esa plaza pública hasta los representantes del INE, antes IFE, ya no se van a quedar, perdieron la plaza pública, ya van a andar correteados y deslegitimados, y por eso sí es muy importante lo que está promoviendo aquí con Leo Gabriel, para todas esas actividades de las que debemos estar informados, porque aunque estamos muy presionados por la violencia y por la barbarie y por el crimen, con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con ese pretexto nos van a querer seguir reprimiendo, pero ya no tienen la legitimidad, y sí la tienen estos foros que son internacionales, de una cobertura muy importante, y ahí vamos a estar informados y movilizados con un nuevo sector que, o yo no sé cómo llamar de ese sector, pero somos los jubilados y los pensionados, que ahora también empezamos a reclamar los derechos, no de subsistencia nada más, no de manera defensiva, sino también movilizados para reclamar la salud, el bienestar, el salario y todas las cuestiones, y la solidaridad con movimientos campesinos, indígenas, lo que aquí llaman de los afrodescendientes o estas personas que ahorita están en Tijuana reclamando que se les atienda, ¿verdad?, que son por miles y miles, y ahí va a estar, y por eso le agradecemos a Leo Gabriel si nos indica cuáles actividades próximamente va a haber para estar ahí en el Perú. No, son 5. Bueno, 6, 7. A mí me pareció muy interesante lo que planteó acerca de las asambleas. Me parece que es un medio sobre el que podemos llegar a un futuro. Yo creo que hay una crisis del capitalismo, porque no es un sector consumo, somos consumistas, pero ellos no entran en crisis, los que no entran en crisis somos nosotros. A mí me parece que entonces tendríamos que como empoderar en esas asambleas a los ciudadanos. ¿Cómo empoderamos a los habitantes, a los individuos? Sacándolos de esa cuestión ideológica de que a mí me importa de derecha, por supuesto esa ideología de derecha, que a mí me importa estar bien y no me importa lo que le pasa al de enfrente, ¿no? Y que obvio en este aspecto, en muchos países vemos como este pensamiento tan crudo, tan poco solidario, pues tiene un auge, ¿no?, de cómo la derecha cada vez es más cínica, más abierta, más de que me importa evidentemente enriquecerme, no me importas tú, ni tu vida, ni el futuro, ni nada. Gracias. Gracias. Dos preguntas concretas nada más. Una, yo creo que para unificar la lucha a nivel mundial debemos conceptualizar aquellos términos y estar más o menos de acuerdo en la conceptualización. De ahí la primera pregunta de ¿cómo conceptualizaría usted al término globalizar?
Sí, la cuestión que mencionaba al inicio de su charla, algo más digerible, algo más entendible, un término que tal vez para que la inmensa mayoría de la población lo podamos entender y asimilar. La otra pregunta es, bueno, esta cuestión de resistir, yo siempre he planteado que resistir es avanzar, y eso es un paso muy muy importante, pero en estos momentos el panorama un poco oscuro, negro que nos planteaba, pues es cierto, pero ¿qué catalizador en estos momentos sería para pasar de esa cuestión de resistencia a otra etapa superior? Gracias. La última. ¿Perdón? Rápidamente, también de manera muy concreta. Creo que en México ha habido intentos por tratar de construir una resistencia que, bueno, no ha tenido su efecto de manera integrándose a un movimiento global. Pienso que hay factores que hay que considerar, como por ejemplo la desconfianza que se ha gestado entre diferentes movimientos en el país. Y, bueno, por una parte. Por otro lado, tenemos que considerar también el hecho de que algunos aspectos de la dinámica mundial tal vez se perciben de manera lejana en nuestra sociedad. Entonces, esto me lleva a preguntar, bueno, ¿cuál es la agenda con la que se convocaría a una integración que entiendo que tendría como fin diluir estas diferencias y desconfianzas entre movimientos? Una agenda que también acercara más a México o a los movimientos antisistémicos o sociales en México, a identificarse, a acercarse más con las movilizaciones globales. Todas estas preguntas son tremendas. Vienen muy al caso y estoy muy contento de alguna manera que ya hablando de la asamblea se da aquí una especie de dinámica de asamblea que es diferente. Ustedes conocen seguramente aquellas asambleas donde cada uno nada más presenta su cosa, que vénganse el próximo viernes allá o acá, o yo soy del movimiento feminista, entonces todo para las mujeres, sino estamos realmente todas las preguntas hablando hacia un tema, pero tanto más es difícil para algunas de las preguntas, sobre todo si los que se animan hacia la concretización de las metas, dar una respuesta ahora. Pero voy a ir uno por uno. ¿Por qué en Europa vota por la ultraderecha la gente? Porque están cansados, frustrados de estos partidos de centro que llámese socialdemocracia y democracia cristiana, que pretendieron de defender el pueblo, pero en realidad ven que solamente ven muchas veces su propio beneficio. Y los primeros que van hacia la última, o los que más van a la ultraderecha, ustedes no lo van a creer, son las izquierdas, las ex izquierdas, porque en parte, y eso me da culpa y todo es culpa, que no logramos transmitir una real alternativa a la situación, pero también los que a nombre de la izquierda aparecen, hacen el juego del capital, y entonces ya se desdibujó la bandera de lucha que muchos de estos partidos, pues sobre todo socialdemócratas, habían tenido en épocas anteriores. Y
nosotros tenemos en Austria este líder, siempre necesita la extrema derecha un líder. Es el líder máximo que se llama Strache, y después de las últimas elecciones donde ya casi obtuvo la mayoría, la próxima vez lo va a tener, él dijo que yo soy el sucesor de Kreisky. Quizás saben ustedes quién era Kreisky, era uno de los jefes de gobierno de Austria, muy sonados porque muy activos junto con Olof Palme, junto con en España Franco. No. Con Willy Brandt en Alemania, y había toda una serie de los años 70, 80 de esos, una socialdemocracia muy combativa, y él dice que yo soy el sucesor de ellos. ¿Cómo? Entonces ya toma los resultados electorales y dice: este lugar, bastión de la socialdemocracia, este lugar, izquierda, este lugar, izquierda, todos han votado por mí. Eso es porque se ha dejado en un clima de extrema angustia, que ahorita incluso es implementado por el terrorismo, que puede estar en cualquier lugar en Europa en este momento. Entonces ellos se van y buscan refugio con el hombre fuerte, o en Francia una mujer fuerte que les dice que sabe por dónde ir y que combatir, y que llega a extremos de militarización, como en Hungría los Jobbik, que ya matan a la gente. En Ucrania del Este tienen las listas negras, donde si estuviéramos ucranianos no podíamos reunirnos así más, sino ya estarían esperando ahí afuera los contingentes de ellos. Esta es la situación lamentable, tanto más es necesario de buscar una alternativa. Las cifras de muertos por situaciones violentas del año pasado, las Naciones Unidas pusieron la cifra de 150.000, de las cuales 50.000 en primer lugar están en Siria. Claro, en Siria tiene, mientras tanto, desde que empezó la guerra, alrededor de 350.000 a 400.000 muertos. Pero lo curioso es, y eso llamó la atención de todos lados, en segundo lugar no están las guerras en África o en otras partes, sino en México. Y eso destaca, ¿no?, donde no hay, oficialmente por lo menos no hay guerra. O sea, también hay que ver, en una guerra están aviones bombardeando con muchas víctimas, están armamento pesados, etcétera, armas de guerra. Y en México no son estas las armas de guerra que matan, sino son gente que se convierte en un arma, matando a los indefensos muchas veces, y esto con 50.000 en Siria y 23.000 en México en un año. Esas son las estadísticas de Naciones Unidas. Tanto más quizás habría que identificar esto como un escenario de guerra también, porque al igual produce víctimas, y tanto más hay que entender a la gente que huye de determinados lugares porque son realmente ya no aguantables. Y a mí, el compañero que dijo que hay una falta de movimiento de paz, es una cosa que me
que me toca profundamente, porque yo más bien dentro de la estructura global me dedico a esto con el movimiento por la paz en Siria, en Palestina, en otras partes, etc. Y yo creo que está empezando nuevamente en los países del norte un movimiento por la paz. Antes de venir aquí, el fin de semana anterior, yo estaba en Bruselas. Ahí se hizo una gran manifestación, o sea, 20.000, 25.000, que para un país europeo es mucho, en contra de Trump. Y en contra de Trump por sus ambiciones guerreristas que está demostrando, yo no sé, por tontería, pero tiene sus asesores que son quizás no tan tontos como él, que persiguen un objetivo. Se está crispando la situación con Corea del Norte, está reabriendo el conflicto con el Irán, que o sea, las manifestaciones de Trump aquí va a ser probablemente por sus descarados con el muro, pero allá y a nivel mundial Trump es un símbolo de un peligro serio para la guerra, y esto provoca que haya redes que se están resurgiendo. Lo interesante es, pues yo no soy de la joven generación, pero hay muchos jóvenes, y yo reconozco como uno de los viejos, eso es la ventaja de ustedes, de los otros países, los que estuvieron hace 20 años. Entonces estoy volviendo a ver, pero cada uno de nosotros estamos acompañados de un montón de chicas y chicos que están metiéndose en la lucha igual como nosotros habíamos hecho antes. O sea, hay una expansión, e incluso si se fijan en una cosa a nivel electoral, en el mero centro del capitalismo, que es Inglaterra, United Kingdom, está en este momento casi tomando el gobierno, casi, Jeremy Corbyn, que es uno de los viejitos del Foro Social, al igual que yo. Y si vamos a Estados Unidos, de Bernie Sanders en esto. Eso significa algo. Algunos dicen, incluso yo no puedo comprobar esto, pero algunos dicen que si hubiera habido la elección de Bernie Sanders contra Trump, Bernie Sanders hubiera ganado. Pero de todas maneras ya es a la médula. Entonces sí hay una especie de nuevo ciclo que siento que está empezando. Otra cosa es el compañero que dijo con justa razón que los orígenes del Foro Social Mundial en realidad eran las luchas callejeras en Seattle, en Génova, donde más, en Praga, me acuerdo, en muchas partes. Y esto se ha perdido un tanto, porque es mucho más fácil reunirse en un lugar y después platicar y hacer conferencias, charlas, etc., que de ir a la calle.
pero yo creo que las dos son necesarias. La cuestión es ¿para qué? ¿Y cómo hacerlo para unificar? Esto es otra pregunta, la que hizo el compañero de último país, la agenda, creo que se lleva. Hemos discutido esto, claro, no podemos decidir ni en el gremio del Foro Social Mundial cuál es la dictar como Comité Central Mundial cuál va a ser la agenda. Nosotros nos inclinamos por lo siguiente: dijimos que los movimientos van a surgir y están surgiendo. En Europa del Este había, en Rumanía, en Polonia, etc. Todo esto muy escuetamente se informa por los medios, pero hay grandes movimientos, incluso ahorita mismo en Argentina hay grandes movimientos que se están levantando, etc. Nosotros no somos los que inventamos los movimientos, sería el colmo, o que pensamos que somos la vanguardia que crea los movimientos. No, los movimientos existen. Lo que nosotros podemos hacer es ver cómo transnacionalizar, para decir algo así. Quizás esto es la respuesta también a la pregunta del compañera que me preguntó si hay otro término para la globalización en lugar de la globalización, porque se confunde siempre con la otra. Transnacionalizar las luchas. Si estamos hablando de los migrantes, no es solamente los migrantes en México, sino por lo menos hay que incluir los centroamericanos, porque son parte de la misma problemática. Y si en este momento estamos previendo una gran movilización en Argentina para finales del año, como creo que va a ser en noviembre, principio de noviembre, entonces sí se van a hacer esfuerzos y va a ser contra el FMI, contra el Fondo Monetario Internacional. Entonces sí si seguimos esta idea, entonces vamos a hacer acciones simultáneas, eso es lo importante, simultáneas, alrededor del tema y de la lucha que los compañeros argentinos están dictando, no por que es el más importante allá en Argentina, sino porque se está dando la cosa, y así se van a dar las luchas. Y les puedo decir desde afuera, quizás yo no llegué a esta conclusión, pero yo sé que mucha gente en Europa está pensando que México está a punto de irse por una guerra civil, lo cual explicaría también la cuestión de muertos. Una guerra civil quizás la haya, pero no declarada o algo. Estamos en esto, entonces, si se produce esto, pero no solamente si se producen estos extremos, sino en otros casos, yo estoy profundamente convencido que ninguna nación, ninguna clase social en ninguna región puede triunfar y obtener los frutos de su lucha sin el apoyo de afuera. Si vemos cerca Nicaragua, acuérdense que hubo un movimiento mundial en Nicaragua,
la guerra en el Irak. No la pudimos evitar, pero pudimos provocar 5 años más tarde que los guerreristas, como ¿cómo se llama en inglés? No, de aquel entonces. Kerry. No. El que provocó la guerra junto con Bush en Inglaterra contra el Irak. Tony Blair. Gracias. Tony Blair está acabado políticamente porque la gente se volvió consciente de que no se puede seguir de esta manera. El fenómeno de Obama también es fruto de alguna manera de estos movimientos. O sea, no es siempre inmediatamente que se dan las cosas. Luego, una pregunta muy interesante, cómo, yo apunté así la compañera que dijo, cómo empoderamos la gente que tiene un comportamiento consumista, porque esto, sí, las mayorías están dormidos por Televisa, por todo lo que hay en los supermercados y todo eso, eso es cierto. Y yo creo que es ahí donde el enganche de gente que está convencido de algo a niveles locales, casi diría a nivel familiar y sus entornos, estrecho entorno de amigos, puede jalar a otros. Quizás no nos van a creer de buenas a primeras, pero si ven que esto es una cosa que se extiende, se van a sumar, aunque sea por razones diferentes, pero se van a sumar a estas luchas, que esto se ha dado en todas partes. A mí me contaron, por ejemplo, no sé si es cierto, que aquí me dijeron que mucha gente que era medio de la derecha se subió a Morena. Son los oportunistas de siempre, que cuando ven que las cosas van en una cierta dirección, ya se suman, ahí hay que tener cuidado de no dar los puestos muy importantes, porque entonces podrían amargar la sopa. Bueno, muchas gracias por la atención. Y si puedo, como último, hacer un llamado, nosotros vamos a convocar reuniones para lo de las asambleas. Entonces les pediríamos que si pueden acudir y dar su granito de arena dentro del debate, que sería muy bien. Y porque veo aquí mis amigos artistas, yo digo, en estos momentos el arte y la cultura es tremendamente importante, porque es por ahí que los consumistas pueden ser jalados por un cierto lado, escuchando buena música, pero una música que tiene un sentido y una orientación hacia los objetivos que queremos. Leo, también para la gente que está en Facebook, diles dónde se pueden contactar para lo de las asambleas. ¿En tu Facebook? Sí, en mi Facebook, L. Gabriel. Leo Gabriel, así viene. No, L. Mi dirección Facebook es L. Gabriel sin punto, y Gabriel @
G de gato, M de Marta, X de xilófono, gmx.net. Ese es tu correo, Leo. No, eso es mi... Bueno, ahorita lo pongo aquí en el... Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso a Leo. Vamos a dar un minuto, compañero, un minuto nada más. Leo. Ey, un minuto, vamos a entregarle un reconocimiento y procedemos a que todos lo aborden y se lo acaben. Darle este reconocimiento de parte de Cúpula Metropolitana por destacado periodístico. Ponte el micrófono porque no se oye. Reconocimiento al doctor Leo Gable por su destacado esfuerzo periodístico de difusión. Es que me faltó inglés. Pero tú díselo de corazón, tienes que leer. Bueno, no, es que de verdad le reconocemos todo su labor, todos a nivel global, y queremos tenerlo siempre aquí con mucho cariño, porque usted nos abre muchas puertas, mucho de pensamiento, de que sabemos muchas cosas, pero ignoramos también muchas, pero usted nos viene a dar un panorama muy enorme, muy grande, y entonces estamos muy contentos de tenerlo aquí. Contento de siempre ver tanta gente juntos como hace 10 años. Sí, bueno, muchas gracias por todo. En nombre de Laura, de Fabián, de todos los que vienen aquí, siempre muy asiduos, y que queremos siempre tener gentes como usted aquí. Muchas gracias. Ahí seguimos. Gracias. Gracias, compañero. Están